Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que ustedes demandan más información, es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de Canarias y vamos a hablar de Gran Canaria, porque tenemos con nosotros como invitada en los platos de Canal 4 TV a doña Vidina Espino Ramírez, que es candidata al Parlamento de Canarias por Coalición Canaria. Muy buenas noches, doña Vidina, por Gran Canaria. Así es, por mi isla, por Gran Canaria. Muy buenas noches, Paco, y buenas noches a todos los televidentes. ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, ahora ya acabó la actividad en el Parlamento, tendremos algún pleno puntual, porque yo formo parte de la Diputación Permanente, que son esos poquitos diputados que se quedan hasta que lleguen los nuevos diputados. Y por lo demás, pues con mucha actividad también, pues con entrevistas, con encuentros, con reuniones, no paramos, la verdad que hay que seguir con trabajo y con intensidad. Si podemos destacar de esta legislatura, de su participación en el Parlamento de Canarias, ha sido Vidina Espino la voz de los canarios y el que ha puesto los puntos así al acto de las flores. Bueno, yo lo que he tratado ha sido eso, dar voz a aquellas personas que yo creo que más lo necesitaban, pues esas personas que estaban desempleadas, las que no llegan a final de mes, las que están esperando por el reconocimiento de la dependencia, de la discapacidad, de derechos que no se cumplen, las que están esperando por una plaza sociosanitaria, las empresas, los autónomos que no llegan para pagar las facturas por esa presión fiscal tan fuerte que ha tenido este gobierno, y he sido un poco como el Pepito Grillo, ¿no?, que ha estado ahí toda la legislatura, pues como dice, dándole esos toques de atención al gobierno de Canarias, intentando que escuchara la voz de los canarios, pero la verdad que ha sido difícil. ¿Ha incomodado usted el Pacto de las Flores con sus preguntas y su participación? Yo creo que algo les he debido incomodar, porque se han empeñado en silenciarme durante toda la legislatura, han intentado buscar en el reglamento donde hiciera falta para tratar de quitarme lo que yo creo que es lo más importante que tiene un parlamentario, que es la palabra, que es la voz, ¿no? Yo siempre estoy dispuesta a escuchar, a debatir con los demás, sin embargo a mí me querían amordazar en el Parlamento de Canarias, y es precisamente porque yo pues hacía, yo creo que preguntas incómodas y también pues decía cosas incómodas que a lo mejor pues los que llevan mucho tiempo en política no están acostumbrados a escuchar, y yo, como soy una persona relativamente nueva, no me considero todavía política a pesar de estos 4 años en el Parlamento, pues sí que creo que he actuado con mucha libertad, con mucha honestidad y mucha sinceridad a la hora de decir las cosas. Esto de ser nuevo o ser nueva, yo eso no, yo creo que la participación, y ya tendría que haber una regeneración en la política, de participación de estos nuevos, como usted dice, pero que cambien los ciclos de la política, sobre todo para que, es que estamos, parece ser, en una sociedad dormida, así de claro. Yo creo que es una pena que haya ese desapego de muchos ciudadanos de la política, porque o que digan eso. Yo que doy clases, por ejemplo, a la universidad, chicos muy jóvenes, ¿no?, me dicen, no, a mí la política eso no me interesa. Entonces no es saber que realmente la política lo es todo en tu vida, es que puedas llegar a fin de mes, es que tengas ahora, por ejemplo, la guagua gratis, porque eso fue una iniciativa política que consiguió Coalición Canaria en el Congreso, es que puedas acceder a una vivienda. Todo eso es política, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tienen que prestar atención a la política, tienen que ser exigentes con los políticos y con los representantes públicos, y luego nosotros también tenemos que trabajar y dar la talla. Yo sí creo que es positivo que gente nueva entre en política, no ver siempre las mismas caras, que en Gran Canaria hay algunos que parece que, vamos, desde que yo nací están en un cargo público, pero bueno, también es importante contar con esas personas que tienen experiencia, ¿no? Yo creo que combinar las dos cosas es importante, pero siempre haciéndolo pensando en el interés general. O sea, yo lo que sí que percibo es que en estos políticos que llevan tanto tiempo pues en los sillones, ¿no?, a todos nos vienen algunas cabezas a la mente, al final están ahí como por estar, o están ahí porque ya no tienen otro sitio donde ir, porque ya es como un trabajo, al final tira más el interés personal que el interés general, y ahí es cuando la política pierde. Fíjese usted, acaba de poner usted algo que es esencial y fundamental, y sobre todo por la situación económica que están padeciendo muchas familias, sobre todo trabajadores y trabajadoras, que hablamos de ese transporte público gratuito para que muchas personas, incluso que trabajan
en la zona sur, pero son residentes de Las Palmas, por ejemplo, o del norte, que se tiene que trasladar, ese desahogo económico que puede tener porque no tiene un vehículo propio, sino tiene ese transporte público. Y fíjese por dónde cuando se consigue ese transporte gratuito, es de vergüenza. Parece ser que el mayor enemigo que tenía y que tiene todos los canarios es el propio gobierno de Canarias, que puso tanto reparo que era inaccesible ese transporte. Quisieron hacerlo muy difícil, complicarlo mucho, porque tenían miedo de que el tanto se lo iba a poner otra formación política, porque es cierto que cuando se ponen en la península los trenes gratis para todo el mundo, en Canarias solo para las guaguas, que son nuestros trenes, porque no tenemos trenes, se pone el 50%, hay que seguir pagando la mitad del transporte. Y el gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, se conforma con eso, e incluso el presidente Torres dice que eso está muy bien y que ya no se va a luchar por nada más. Y es Coalición Canaria quien sigue luchando, insistiendo en el Congreso, y sus votos, los votos para el presupuesto del Estado, es a cambio pues de esas ayudas para la isla de La Palma, del transporte gratis para todos los canarios, o sea, unas medidas que realmente vayan a tener un impacto en la gente. Y es verdad que cuando esto se consigue, se aprueba a nivel nacional, es el Cabildo de Gran Canaria, es el Gobierno de Canarias el que empieza a poner todas las trabas para que esto pues parece que no se hiciera una realidad. Se consiguió finalmente, y lo que sí está en la hoja de ruta de Coalición Canaria, si llega al Gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, ya han calculado el coste para mantener en la isla de Gran Canaria ese transporte gratuito ya de forma continuada, porque sabemos que ahora tiene fecha de caducidad durante este año, pero la intención de Coalición Canaria, si gobiernan el Cabildo de Gran Canaria, es que las guaguas en Gran Canaria sigan siendo totalmente gratis. Habla también del transporte escolar gratuito. Sí, efectivamente, porque es una fórmula para quitar coches de la carretera, para no tener tantos atascos. Es verdad que tenemos que hacer obras para evitar esos atascos, se forman en la Gran Canaria 1, en Telde, en algunos puntos también de Las Palmas de Gran Canaria que tienen que ver con el acceso al puerto, pero podríamos evitar también gran parte de esos atascos si no hay tantos coches en la carretera, si no hay tantos padres por la mañana llevando a los niños al colegio, porque hay un buen transporte escolar y un transporte gratuito para que los niños vayan en guagua al colegio, y quitamos coches de la carretera y reducimos los atascos y la contaminación. En esta legislatura ha ocurrido muchos casos, ¿no? Pero me gustaría recalcar tres de ellos que usted preguntaba, incluso le preguntaba al propio gobierno qué es los que tenían que gestionar y los que tenían que supervisar y llevar ese control. El primer caso fue el famoso caso que tenemos ahí, que se llama las 18 Lobas, y estamos hablando de menores que están en centros tutelados por el gobierno de Canarias. Y usted preguntaba al gobierno de Canarias, oiga, ¿cuál es la gestión que ustedes están llevando y cómo están supervisando este tema? ¿Por qué ha saltado este caso? Claro, estamos hablando de menores muy vulnerables que en ese caso que se está investigando pues eran captadas en estos centros de menores. Son chicas que la tutela ya no la tienen sus padres porque no las pueden cuidar, no se pueden hacer cargo de ellas por diferentes motivos, y son menores que están bajo la tutela del propio gobierno de Canarias, como si sus padres fuera el gobierno de Canarias. Por tanto, toda la administración, todos nosotros como sociedad somos responsables de alguna manera de esas menores también, ¿no? Y se las estaban captando en estos centros para que se dedicaran a la prostitución. Hombre, esto es muy grave, y por tanto yo le pedía al gobierno de Canarias saber qué habían hecho para evitar que este tipo de casos se siguiesen dando. Es cierto que el gobierno ha puesto en marcha un programa, el programa Alondra, para detectar estos casos y darle atención a estas jóvenes, pero el problema no ha desaparecido, porque es un programa además que ya está atendiendo a más de una treintena de jóvenes, es decir, que estos casos se siguen dando, y por tanto hay que seguir muy pendiente para que estas chicas no acaben en la prostitución. Son menores muy vulnerables, y yo me he preocupado en especial por estos niños y estas niñas, por las que no se suele preocupar mucha gente porque no dan votos, ¿no? Estos niños al final están totalmente indefensos, no tienen padres, no tienen madres, y sí que me he preocupado por un informe que hicieron los propios trabajadores de derechos sociales del gobierno de Canarias, alertando de todas estas cosas que afectaban a estos menores en los centros, la falta también de material escolar o de una alimentación suficiente y de calidad, apoyo. Son niños que necesitan atención psicológica en muchos casos porque vienen de situaciones muy traumáticas,
y en todo eso hay carencias, lo dicen los informes de los propios trabajadores. Yo he visitado algunos de estos centros de menores también y he de decir que hay carencias, lo reconocen las propias entidades que trabajan y llevan estos centros, porque entre otras cosas lo que paga el gobierno de Canarias por estos niños es muy poquito dinero, está subiendo el coste de nivel de vida para todos nosotros. Y claro, si a estas entidades que cuidan tanto de nuestros mayores en los centros como de los menores bajo tutela del gobierno se les sigue pagando lo mismo que hace años, a ellos también se les ha encarecido la alimentación, la electricidad, los productos que compran, y si eso no tiene una correspondencia con una subida en lo que paga el gobierno de Canarias, el servicio se va deteriorando. Lo denuncian incluso los propios trabajadores del Centro Sociosanitario El Pino, como la alimentación de los mayores que están allí se está viendo también resentida porque no se ha aumentado el presupuesto conforme al encarecimiento de los alimentos, que en el último año en Canarias los alimentos han subido su precio un 18% nada menos, y eso lo sufren pues estas personas vulnerables y por supuesto también todas las familias. Y en esa respuesta que ha tenido el gobierno, en este caso con esa subida de precios que está afectando a muchas familias por el índice de pobreza que tiene Canarias, y es palpable, aunque son trabajadores y trabajadoras, pero son trabajadores y trabajadores pobres, que no llega a final de mes. Sí, hay un dato que es terrible, que conocíamos a principios de este año, que es que en Canarias el 47% de los niños y de las niñas están en situación de pobreza. Eso es un dato terrible, casi la mitad de los niños canarios. ¿Y eso qué significa? Que son niños y niñas de familias pobres, que sus padres no tienen trabajo, o aunque tengan un trabajo, pues no llegan a final de mes por esta inflación pues tan disparada que tenemos. Y el gobierno de Canarias no ha dado respuesta, porque tenemos un gobierno que cada vez recauda más dinero. Para que se hagan una idea, el año pasado el gobierno de Canarias recaudó 500 millones de euros más de lo que tenía previsto recaudar, es decir, tenía previsto recaudar tanto en impuestos, pues no, 500 millones de euros más de lo que tenía previsto, y sin embargo luego dejó más de 800 millones de euros sin ejecutar. Es decir, mientras tenemos unas familias, unos autónomos, unas empresas que no llegan a final de mes, que no pueden pagar las facturas, tenemos una administración a la que le sobra el dinero, o sea, no es ni siquiera capaz de ejecutar todo el dinero que tiene. Por tanto, yo he estado luchando en esta legislatura para que eso se equilibre de alguna manera. Hay que pagar impuestos, por supuesto, para mantener los servicios públicos, pero no puede existir esa desproporción. Hay que hacer una especie de ajuste entre esa recaudación y lo que tienen las familias para llegar a fin de mes, porque es totalmente desequilibrado e injusto para los ciudadanos. No podemos tener unas administraciones pues cada vez más ricas y unos canarios, unos ciudadanos cada vez más pobres, más empobrecidos, ¿no? Pero cada vez que ha habido una participación por parte de usted en el salón del Parlamento, es cuando parece ser que se activa. Son muy remolones este gobierno, aunque era el gobierno más social que íbamos a tener en esta legislatura, pero es cuando parece ser que es cuando se ponen a moverse un poco remolón, pero para poder llevar medidas que llegan al desahogo de las propias familias, por llamar desahogo, pero mínimo. Claro, pero por ejemplo, ahora que vamos a hacer la declaración de la renta, es cierto que hay muchas deducciones, pero son muy pequeñitas, entonces al final eso apenas se va a notar. Yo todas las enmiendas que presenté al presupuesto era precisamente pues esas deducciones que proponía el gobierno, incrementarlas, ¿no? Para que las familias realmente las notaran. Por ejemplo, que en la deducción fiscal por la compra del material escolar de los niños, que es de 100 euros para el primer hijo y luego para el segundo ya son 50 euros y para el resto, pues yo lo que proponía es que se aumentara hasta pues 200 euros, por ejemplo, por cada hijo, porque al final cada hijo, el primer hijo no es el que gasta el material, todos necesitan la compra de material escolar o de clases particulares o de uniforme o de transporte. Entonces, esas deducciones que ya existen, incrementarlas, ¿no? Pero fue realmente imposible. Yo de lo que sí me siento orgullosa es que después de haber dado mucho la batalla, conseguí que en el último presupuesto el gobierno no se subiera el sueldo, porque todos los años el propio gobierno, los consejeros, los viceconsejeros, en el presupuesto se aumentaban el sueldo igual que los funcionarios públicos. Fue tal la batalla que di en ese sentido, porque me parecía un mínimo gesto de responsabilidad ante la gente que lo estaba pasando mal, que por lo menos en el último presupuesto conseguí que el gobierno no se subiera el salario. Otro de los casos que ha sido un escándalo que he tenido que destapar,
por parte de la oposición, porque el gobierno parece ser que estaba en Belén con los pastores y aquí no se fiscaliza nada y se le da a un señor 4 millones de euros para que suministre mascarilla, pero ni mascarilla ni nada que se parezca. Sí, además el gobierno se negó a crear este gobierno de la transparencia, que no tiene nada que esconder, se negó a que se pudiese crear una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para saber lo que había pasado con esos 4 millones de euros de las mascarillas, que nunca obtuvimos las mascarillas, sino eran unas que se destruyeron porque no eran válidas. Y también para saber, porque hay millones de unidades de material en los hospitales de Canarias, según un informe de la Audiencia de Cuentas, hay millones de productos, de mascarillas, de guantes, de muchísimas cosas que están ahí almacenadas y que no se pudieron utilizar durante la pandemia precisamente porque no reunían las condiciones y por eso se pagó muchísimo dinero también. Entonces, es verdad que las compras se hicieron en un momento difícil, ¿no? Complicado, estamos en esa situación de pandemia, pero hay cosas ahí muy extrañas. O sea, no puede ser que las compras no pasaran por el Consejo de Gobierno, no puede ser que no existan, porque el juez lo pidió, el juez del caso Mascarillas pidió las actas de las reuniones donde se decían esas compras. No existen actas de las reuniones del Comité de Emergencia de la Pandemia. Hay también un medio de comunicación que publica que el señor Ángel Víctor Torres tiene una relación próxima con personas vinculadas a la empresa RR7. De hecho, publica este medio una foto de Ángel Víctor Torres en un almuerzo con el asesor fiscal de la empresa RR7, que es la que nos estafó los 4 millones de euros, y también con un familiar, con el cuñado del administrador único de esa empresa. El señor Torres, le pregunté en el último pleno por esta relación personal, no me dio ninguna explicación, se dedicó a insultarme, eso sí, pero para no explicar él la relación que tiene con... A insultarla, hasta sí, ese bueno, nivel. A meterse conmigo a nivel personal cuando yo solamente le hacía una pregunta de qué relación tiene usted con estas personas vinculadas a esta empresa que nos ha estafado los 4 millones de euros de las mascarillas y que publica un medio de comunicación digital esa información y no quiso contestar. Por tanto, sí que el gobierno no ha explicado muchas cosas. Hay que tener ahora confianza en que la justicia pues sí lo acabe aclarando todo. Lo que pasa es que sabemos que los tiempos de la justicia pues van un poco más despacio. Pero lo va aclarando por imposición de la propia justicia. Sí, claro. Porque cuando la justicia está investigando y va saliendo y van fiscalizando por parte de la propia justicia, es cuando este gobierno a regañadientes va diciendo algo. Sí, bueno, claro, se han visto presionados por la investigación judicial. Si no hubiese saltado la investigación judicial del caso Mascarillas, nunca nos habríamos enterado de la estafa de los 4 millones de euros. Y cuando más preocupó es cuando saltó a Europa, donde podía haber fondos europeos. Efectivamente. Ahí donde se pusieron las orejas de lobo. Y lo mismo está pasando ahora con el caso Mediador, que también puede haber comprometido fondos europeos. Y claro, todo eso, más allá del daño que hace la propia corrupción a todo, claro, a nivel europeo, nosotros que somos una región ultraperiférica, que dependemos tanto de fondos europeos, que continuamente los fondos europeos estén siendo mal utilizados, malversados, objeto de prácticas corruptas, todo eso es muy perjudicial para nosotros porque somos una comunidad autónoma que depende en gran medida de fondos europeos. Pero, doña Vidina, ¿hasta qué punto llega de un gobierno que no se fiscaliza y que tenemos estos casos que están saltando y están saliendo a la luz y donde estamos diciendo, cuando más necesidades hay, cuando peor lo está pasando la familia, cuando este gobierno, que parece el gobierno de Tío Gilito, lo que hace es recaudar dinero para los bancos y las cuentas bancarias, pero vemos que alguien se está beneficiando del dinero público. ¿Dónde está el que tiene que velar por lo público? Sí, todavía, por ejemplo, el gobierno no ha explicado, que fue otra pregunta que yo le hice al señor Torres en el último pleno, que cómo era posible que Taiset Fuentes, que es el director general de ganadería, que está siendo investigado por la justicia en el caso Mediador, que este señor en un solo año, en dietas de viajes y de comidas y demás, gastara lo mismo que 18 personas del gobierno, es decir, todo el equipo de la Consejería de Gobernación y de Justicia, que son 18 personas, en un año gastaron lo mismo en dietas que una sola persona, el director general de ganadería, Taiset Fuentes. Para que te paguen esas dietas tienen que estar aprobadas por un superior. ¿Quién dio el visto bueno para que se le pagara esa barbaridad
a ese señor en dietas por viajes y demás. Luego hemos sabido, ¿no?, para qué eran esos viajes, lo que ha aparecido en los medios de comunicación. Pero alguien autorizó, por ejemplo, el pago de esas dietas, que estaban incluso muy por encima que las del propio presidente del Gobierno de Canarias, lo cual demuestra un descontrol. Pero es que todavía es más, el anterior director general de Agricultura, que era el tío de Tayset Fuentes, el conocido como Tito Berni, este señor es empresario ganadero. ¿Cómo es que el Gobierno de Canarias, el Pacto de las Flores, nombra a un empresario ganadero director general de ganadería? Si es que una de las cuestiones que está investigando la jueza es que este señor se adjudicaba a sí mismo, a su propia empresa, subvenciones millonarias. O sea, es que antes del cese de Tayset Fuentes hay otras muchas cosas que se hicieron mal. Lo que pasa que todos nos hemos quedado con lo de las fotos porque impactan mucho, ¿no?, con todo este tema de la prostitución, la droga y demás, pero es que el tema huele a muy podrido desde el inicio, desde que se nombra a un empresario del sector ganadero director general de ganadería. Es como si nombramos consejero de turismo a un empresario hotelero, o nombramos al director general de obras públicas, pues un señor que es empresario de la construcción. Pues hay algo ahí que no, que parece encima, que de punto de partida y que encima las inversiones vaya para ese señor, claro, la empresa de ese señor. Claro, pero pues ya de algo de punto de partida ahí no se estaba haciendo muy bien, ¿no? Y el señor Torres tampoco ha querido dar ninguna explicación al respecto. Incluso yo le mostré un documento que me hizo llegar un funcionario de la Consejería de Agricultura, un técnico, y que me dijo, mira, yo he denunciado, aquí tienes la prueba, me pasó el documento, yo ya denuncié a la consejera de Agricultura en el año 2020 que estaban ocurriendo cosas irregulares en esta consejería, porque se estaban concediendo subvenciones con el informe negativo de los técnicos, y sé que el informe era negativo porque lo había firmado yo, o sea, yo había firmado que estas personas o estas empresas no cumplían los requisitos y por tanto no se le podía dar determinadas subvenciones porque no cumplían, y sin embargo se le otorgaban las subvenciones, y yo esto lo denuncié a la consejera de Agricultura, con una comunicación interna. Yo tengo el documento, que es un documento oficial del Gobierno de Canarias, y también al director general de Agricultura, y no hicieron nada, con lo cual es que pasaban cosas extrañas en Agricultura desde el año 2020, y aquí hay mucha gente que no ha hecho nada, que ha estado mirando para otro lado. Ciertamente. Y ya que se pregunta, pero es que aquí nadie sabía nada, solo cuando ahora, y algunos tienen la poca, vamos a llamarle vergüenza, de decir que se enteraron por los medios de comunicación. Y la pregunta es, ¿qué hace que no ha dimitido? Porque usted tiene a su cargo y es responsable de fiscalizar esto, y usted se tiene que enterar por los medios de comunicación lo que se está haciendo mal en las áreas que usted tiene que fiscalizar. ¿Qué hace ahí? Por dignidad y por responsabilidad, señor, dimítame y váyase para su casa. Pero bueno, yo creo que es obvio que el Gobierno no nos está diciendo la verdad, es decir, se nos dice que a Tayset Fuentes se le cesa en su momento por pérdida de confianza. Sí, pérdida de confianza fue lo que se dijo en la rueda de prensa, pero luego cuando se pregunta a qué se debe esa pérdida de confianza, se dice que por unas declaraciones desafortunadas, que son unas declaraciones que no gustaron. Es el único caso en la historia de la política que yo conozco que se cesa a alguien por unas declaraciones desafortunadas. Si alguien hace unas declaraciones desafortunadas, lo normal es que se le diga, oye, mira, pide disculpas, haz una rectificación pública. O sea, ¿quién se cree a estas alturas de la película y después de ver lo que hemos visto que a Tayset Fuentes se le cesa por unas declaraciones desafortunadas? Cuando se le cesa además, cuando ha pasado muy poquito tiempo del cese también del director insular de deportes del Cabildo de Tenerife, que tenía también contacto con el mediador y que fue al final el que destapó todo este asunto, ¿no? Y son dos ceses que se producen en el tiempo pues muy próximos. Yo creo que, bueno, que yo sé que la gente es inteligente, o sea, igual hay gente que se cree que los canarios son tontos, pero yo sé que la gente es inteligente y la gente sabe que por unas declaraciones no se cesa a nadie, ¿no? Entramos en materia, en este caso algo importante, que es para cualquier familia y cualquier persona, el empleo. Sí. Es que sea Canarias la cola de las regiones en materia de empleo, con más cifras de desempleados. Oye, somos los campeones, ¿eh? No, y además les voy a dar un dato que igual le va a sorprender a mucho, porque es que a mí me gusta mucho ver luego la ejecución presupuestaria de todos los años, porque una cosa es lo que el gobierno cuenta y luego realmente es lo que hace de lo que cuenta, ¿no? En el caso de empleo,
El año pasado, para que se hagan una idea, el Servicio Canario de Empleo dejó sin ejecutar 80 millones de euros. O sea, se imaginan la cantidad de oportunidades que se pueden haber dado a mujeres, a mayores de 45 años, a parados de larga duración, a jóvenes, con esos 80 millones de euros. Que el problema es que no se están aprovechando los recursos, y por eso es muy importante el utilizar todos los recursos y usarlos bien, y sobre todo incentivar la contratación en el sector privado, porque se ha creado empleo, pero empleo en el sector público. La mitad de los puestos de trabajo que se han creado en Canarias son en el sector público por estos recursos extraordinarios que en algún momento se van a acabar, y por tanto lo que es importante es crear empleo en el sector privado, que es el que nos va a generar esa riqueza para luego poder mantener todos esos servicios públicos. Por tanto, en Coalición Canaria va a haber una apuesta importante por la formación profesional, vincularla a la empresa, porque una queja continua que tienen las empresas cuando nos reunimos con ellos es que no encuentran a personas formadas en lo que ellos necesitan. Ellos ofrecen trabajo, pero no encuentran a las personas formadas en eso. Por tanto, vincular la formación profesional al empleo, y luego incentivos a las empresas para que contraten a mujeres, a parados de larga duración, a personas con más de 45 años, que también lo tienen complicado, y apoyar a los emprendedores con una cuota reducida para los dos primeros años que uno emprende, que pone en marcha una iniciativa, y en el caso de los jóvenes durante los 3 primeros años. Hablamos también de otro de los temas que muchas personas lo están sufriendo. Hablamos del CEPE por la parte de la Seguridad Social, y por el otro lado la dependencia de muchas personas, que se eterniza a la hora de llegar esa ayuda o esa ley de dependencia. Incluso lamentablemente cuando le llega a esos familiares la ley de dependencia, ya sus seres queridos ya no están entre nosotros, y eso ya es una fallecido, vergüenza. sí. Y sigue pasando, siguen muriendo en Canarias todos los días muchísimas personas que tienen derecho a la dependencia y que no la reciben. De hecho, en el último informe que hicieron los directores de servicios sociales a nivel estatal, explicaban que en Canarias se ha reducido la lista de espera en dependencia, en gran medida se ha reducido porque la gente ha fallecido. Claro, entonces así es fácil que vaya desapareciendo la lista, ¿no? Por otro lado, la fórmula que ha encontrado el gobierno para tratar de solucionar este problema es dar esas ayudas, que es muy poquito de dinero, y que las propias cuidadoras han dicho que no, que esa no es la fórmula, que ellas se sienten esclavizadas, porque claro, con esos 300 euros apenas que les dan, les da para comprar los pañales y poco más, ¿no? O sea, que no les da realmente para los cuidados que necesita esa persona. Luego ha habido un problema importante, que es que en esta legislatura no se ha ejecutado el plan sociosanitario de Canarias, que se dejó preparado y aprobado la legislatura pasada. Por tanto, no se han puesto en marcha centros de día ni residencias. La propia consejera, que me costó muchísimo que me diera esa información, también tuve que solicitar varias veces la documentación, llevarlo a pleno, porque es un dato que tenía muy escondido, y es que el plan sociosanitario de Canarias apenas han ejecutado en estos 4 años un 33%. O sea, el 70% del plan está sin ejecutar, lo cual viene a confirmar, por eso me escondía el dato, no me lo quería dar, pues ese fracaso en las políticas de dependencia en Canarias y de la atención a nuestros mayores. Y de todo eso también hay que darle una vuelta importante, porque cada vez son más las personas mayores, somos más las personas mayores, y necesitamos también tener una calidad de vida y cuidados hasta el final, ¿no? No podemos dejar a los mayores en esta desidia. Es realmente triste. Yo visité el hospital materno infantil y el complejo insular, le pregunté a los médicos que cuál era el principal problema que tenían allí, y me comentaban que el mayor problema que tienen es la falta de camas, porque tienen a muchísimos mayores que deberían estar en residencias, que están ocupando camas hospitalarias, y además pues casos realmente tristes de personas que están allí 1, 2, 3 años, personas que no los va a ver nadie, que están en un hospital que a veces algún trabajador, algún celador, alguien los saca para darles un paseíto que les dé el aire, porque son gente que no tienen por qué estar en un hospital, pero como no hay plazas sociosanitarias no los pueden derivar, y los tienen en los hospitales nuestros mayores en esa situación de abandono, ¿no? Yo creo que una sociedad no se puede permitir. Una sociedad se mide por el trato que da a sus personas más vulnerables, a los niños, de los que hablábamos antes, y también, por supuesto, a sus mayores. Y a esa pregunta, ¿cuáles fueron las respuestas? Porque inicialmente podría ser la pandemia, ahora la excusa que tienen muchos políticos de su incapacidad es la invasión de Rusia en Ucrania.
Aquí buscan cualquier excusa, menos No, en siendo este decir, caso... la culpa mía que he sido un mal gestor o más gestor. Sí, no, eso nunca lo van a reconocer. La señora Santana siempre lo que ha dicho es que es culpa de los cabildos. Entonces, es culpa de los cabildos, es culpa de los cabildos y, bueno, primero también la pandemia y todo eso, cuando el sector de la construcción fue uno de los únicos, de los pocos que no paró, que prácticamente continuó, pero ella lo que dice es que le echa la culpa a los cabildos, vale, y sabemos que eso no es así. Vamos a entenderlo. La culpa tendrán responsabilidad los cabildos. Pero hay una conexión, ¿vale? Están gobernados por los mismos. Por los mismos, porque en el Cabildo de Gran Canaria, donde usted es candidata por Gran Canaria al Parlamento de Canarias, por Coalición Canaria, quien gobierna en el Cabildo de Gran Canaria son los mismos que están en la foto del Parlamento de Canarias, por lo cual no hay diálogo, digo yo, o no hay responsabilidad de decir, oye, tenemos que articular esto. Sí, bueno, es que este gobierno, sí, por lo que se ha caracterizado este gobierno, lo que es muy, muy bueno y hay que reconocérselos en la publicidad y en la propaganda. En eso son verdaderos cracks, ¿vale? Pero luego, a la hora de la verdad, cuando tú te pones a estudiar lo que han hecho, a ver la ejecución de los programas, de las políticas y de todo, o sea, es todo un bluff realmente, ¿no? O sea, el famoso plan Canarias te cuida, que nos estuvo vendiendo la consejera Noemí Santana. Yo luego pedí los datos de ejecución y los datos de ejecución eran una miseria. De hecho, la respuesta que me daban es que por falta de personal, son fondos europeos y por falta de personal no lo estamos pudiendo ejecutar. Después de haber presentado ese plan de Canarias te cuida, de unos centros de mayores estupendos que iba a haber para todo el mundo, de ayuda a domicilio y demás, por toda Canarias que hicieron una campaña y un recorrido. O sea, en conclusión es que Canarias te estafa, porque realmente el plan es pura propaganda, puro humo, pero no hay nada detrás, y bueno, lo sabe la gente porque la gente es la que lo está sufriendo. Yo eso fue lo que le dije al final en el debate de la nacionalidad al presidente Torres. Le dije, mire, podemos estar usted aquí diciendo que Canarias está fantástica y estupenda, yo diciéndole otros datos y que la realidad no es esa, y no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero lo importante es que la gente que lo está viviendo sabe cuál es la verdad, sabe cómo están las listas de espera sanitarias, sabe cómo está la dependencia, sabe cómo están las carreteras, los atascos, saben que no se ha dado ni una sola vivienda pública en toda la legislatura, a pesar de que él prometió 500 casas hace un año en el debate anterior. O sea, la gente sabe la verdad. Por lo tanto, yo confío en los canarios, que se han dado cuenta de que este cambio, que es verdad que muchos queríamos un cambio para esta tierra, porque queríamos que las cosas avanzaran y mejoraran, que este cambio ha sido nefasto, que ha sido un fraude y una decepción para muchísimos, ¿no? Pero quien venía a solucionar todo, seguimos igual o peor, y en este caso las listas de espera en sanidad van creciendo todavía más. En sanidad, los últimos datos, porque también el gobierno de la transparencia, que los datos los tenía que haber publicado en diciembre, los ha publicado ahora prácticamente creo que ha sido en abril, sí, en Semana Santa ha publicado los datos de las listas de espera. Somos la comunidad autónoma donde más hay que esperar, junto a Andalucía, para una consulta con un especialista, y donde más hay que esperar, junto a Castilla y La Mancha, estamos en la cola en los dos casos, para una operación. En el caso de una operación son 157 días de espera, y en el caso de atención con el especialista, 121 días de espera. Y esta espera ha aumentado, no es que vaya disminuyendo, es que va aumentando. Y eso es con 1.000 millones de euros más que se están destinando a la sanidad. Es decir, con más dinero que nunca, la sanidad está peor que nunca, con lo cual es evidente que es un problema de gestión. Y es que en esta legislatura hemos pasado por 3 consejeros de sanidad, por 5 directores del Servicio Canario de Salud, por una falta de entendimiento absoluto con el personal sanitario, que de hecho ya ahora hay un preaviso de huelga de los médicos que están enfadados y que van a ir a la huelga, con una falta absoluta de gestión en esta materia, porque el problema ya no son los recursos, o sea, tienes más dinero que nunca, 1.000 millones de euros más, ¿cómo estamos peor que nunca, no? Incluso esto es una gestión que hace el Partido Socialista, que es quien lleva sanidad, incluso los socios de gobierno, yo lo veo cada vez más, o sea, cuando tenemos los debates de sanidad, muy incómodos, teniendo que de alguna manera defender la gestión del Partido Socialista. De hecho, todas las propuestas de resolución que yo presenté en el último debate de mejora de la sanidad, menos el PSOE, todos los demás me las votaron a favor, con lo cual es evidente que en la sanidad tenemos un problema, que es la falta de gestión, y desde Coalición Canaria lo que se propone es poner
gestores profesionales al frente de la sanidad. Con menos dinero, el gobierno de Fernando Clavijo redujo las listas de espera un 25%, con gente profesional al frente, como era el señor Baltar. La atención primaria, que está totalmente abandonada. Mejoras también en la conexión. A día de hoy yo me reunía con los médicos y comentaban que, por ejemplo, el médico de atención primaria no tiene acceso a tu historial en el hospital, por ejemplo, o sea, cosas tan básicas, ¿no? Y por tanto se trata de una mejora sobre todo de la gestión, porque recursos tenemos más que nunca y es una pena que se desaproveche esta oportunidad. ¿Usted cree que la sociedad canaria, la sociedad de Gran Canaria, es consciente y sobre todo cuando palpamos, ¿no? Y yo le digo una cosa, hombre, no comparto muchas ideas de las dos regiones que voy a nombrar, que es el País Vasco y Cataluña, pero en la presencia del gobierno de España, donde sí se le escuche y sí se le atiende y sí hay inversión, son principalmente para esas dos regiones. En caso Canarias estamos tranquilitos, no vamos a molestar al jefe, Pedro Sánchez, y ustedes también, si quieren seguir en el pacto, sigan conmigo. Eso es lo que no hemos experimentado en esta legislatura, un gobierno que defienda, por lo menos no se lo ha oído defender a Canarias, incluso cuando teníamos un colapso con la inmigración. Sí, eso ya lo dijo el ministro de Presidencia hace poco en una conferencia, que el señor Torres era un presidente estupendo porque no molestaba nada, ¿no? Que no se quejaba de nada. Y tenemos mucho de lo que quejarnos porque por circunstancias, por nuestra lejanía, la insularidad, por la historia de Canarias, tenemos parámetros mayores de pobreza, de paro, tenemos muchísimos problemas que resolver. Entonces, claro, si tú no protestas, pues eso lo dice el dicho, el que no llora, pues ya sabe lo que pasa, ¿no? Que no recibe. Y sí que es verdad que en otras comunidades autónomas eso lo han sabido ver y tienen esa fuerza, como tienen en el País Vasco con el PNV y que también tienen en Cataluña con determinados partidos, ¿no? Me gusta el modelo de Coalición Canaria porque Coalición Canaria lo que reclama es más Estado. Coalición Canaria es un partido constitucionalista, o sea, lo que está pidiendo es atención, solidaridad y el respeto a nuestro régimen económico y fiscal, que también recoge la Constitución. Entonces, yo creo que la defensa firme que hace Coalición Canaria es la que tenemos que hacer y no, pues en este caso, lo que ha hecho el presidente Torres, que ha agachado la cabeza ante Pedro Sánchez, Román Rodríguez lo mismo, para que nadie le moviera su asiento de vicepresidente, que es lo que le interesaba, y si las cosas no se pelean, no se consiguen. Lo hemos visto con las ayudas para La Palma, que hemos conseguido que se le rebaje el IRPF a los ciudadanos de La Palma, porque lo que ha pasado allí es realmente terrible. Yo estuve allí también viendo y aquello es desolador. Las guaguas gratis que hemos conseguido. Y una cosa muy importante que ahora tiene que cumplir el gobierno, que es que se revise el coste tipo de la subvención al transporte. ¿Por qué? Porque nuestro REF dice que tenemos derecho a que se nos subvencione el transporte de mercancías hasta Canarias y por tanto así los productos no nos son tan caros porque hay una subvención. ¿Qué pasa? Que si el coste tipo es el de hace 6-7 años, claro, el transporte se ha encarecido, entonces la subvención que se paga no cubre el coste real del transporte y por tanto se nos encarecen a nosotros los productos. Y una cosa que exigió también Coalición Canaria es que se adapte a la actualidad ese coste tipo para que realmente la subvención cubra el coste del transporte y nuestros productos no sean tan caros. Y eso, si realmente el gobierno de Sánchez cumple, que es ahora lo que hay que exigir, porque está aprobado en la ley de presupuestos, pues sería muy beneficioso también nosotros a la hora de pagar la cesta de la compra y llegar a fin de mes. Tenemos que luchar por lo nuestro y yo es una experiencia que he aprendido en carne propia. Desde un partido nacional no se defiende Canarias por mucho que ellos digan, no es cierto, no es verdad y nos tenemos que unir y la única defensa que podemos hacer de Canarias dentro de la Constitución y de la solidaridad con el resto de comunidades autónomas, pero es luchando y peleando por lo nuestro desde Canarias y de un partido como Coalición Canaria. ¿Es consciente usted, y le digo porque las elecciones, muchas personas dicen, esta es la nuestra, porque se gusta más a la persona que a las propias siglas, por el respeto, por el trabajo, por la constancia, por la defensa que ha tenido. Y en este caso la sociedad canaria y la sociedad especialmente de Gran Canaria se siente identificada con Vidina Espino.
Bueno, pues eso lo tendrán que decir en las urnas, ¿no? Yo voy a estar en la lista de Coalición Canaria, del número 2 al Parlamento de Canarias, pero sí que tengo que decir que sí que recibo mucho cariño de la gente por la calle, a través de las redes sociales, y bueno, el último día, la última sesión del Pleno del Parlamento, que fue un pleno duro y complicado por todas estas cosas y porque yo soy muy batalladora, ¿no?, en los asuntos. Una cosa que me hizo mucha ilusión es que cuando salí de mi asiento en el Pleno, había 2 trabajadoras de la limpieza del Parlamento que estaban allí, yo no las conocía, pero que estuvieron allí para darme un abrazo, un beso y decirme: eres una luchadora, siga así porque eres una luchadora que estás luchando por nosotros. Y yo creo que es lo más bonito que me podía llevar de esa última sesión en el Pleno del Parlamento de Canarias. O sea que yo en lo que voy a estar es en tratar de dar voz a todas esas personas, que les doy las gracias por todo el apoyo que me han dado en esta legislatura, que no ha sido fácil, ya te digo, pues a través de redes sociales, que hay gente que me apoya mucho, también en la calle, pues la gente me comenta, me para y me dice, y muy contenta con el apoyo de la gente. Sí, me parece que ya me gustaría a mí poder hacer más, ¿no? Porque muchas veces, como estás en la oposición, no estás en gobierno, pues hay muchos problemas que te planteas y que no puedes resolver, pero siempre es intentar ayudar. En este caso, fíjese que es una política con personalidad, porque hay clase de políticos y políticos con clase, y usted ha sido una política con clase en esta legislatura en el Parlamento de Canarias. Doña Vidina, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir esa iniciativa de presentarse, por supuesto, en defensa de Canarias, en defensa de Gran Canaria, como candidata al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, por Coalición Canaria. Muchas gracias, Paco, a ti y a Canal 4 por este ratito. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con doña Vidina Espino Ramírez, que es candidata al Parlamento de Canarias por Gran Canaria. Fíjese por dónde, y siempre lo hemos dicho, se presenta por Coalición Canaria, es la defensa de Canarias. Que haya una voz y que represente en un parlamento donde, fíjese por dónde, algo curioso, ¿no? Se ha aprobado, y nadie lo ha dicho, ¿no? Se ha aprobado enmiendas y se ha aprobado incluso proyectos de ley donde se lleva al Parlamento unánimemente, claro, quedan bien en la foto, pero cuando llega a Madrid, curiosamente, hay quien lo vota en contra, y son los mismos, por lo menos en las siglas políticas, los que lo votaron a favor en Canarias. Y nadie pide responsabilidad. Ustedes son los que lo pueden cambiar. Si queremos una defensa, si queremos tener una presencia y, por supuesto, que se respete a Canarias, la iniciativa la tienen en las manos de ustedes. El próximo 28 de mayo, depositando una papeleta en las urnas. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, compartiendo este tiempo de Más que Política.